La guía de hoy vamos a hablar de signos vitales. Esta guía corresponde al módulo de medición y control de parámetros básicos. El aprendizaje esperado es controlar los signos vitales de acuerdo a la indicación profesional, al plan de atención y necesidad de la o el paciente, considerando los principios de asepsia, antisepsia y seguridad. El objetivo de esta guía es ejercitar conocimientos teóricos sobre frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura corporal. Como mencioné anteriormente, esta guía habla de los signos vitales en general. Si bien ya hemos pasado la materia anteriormente de los signos vitales y hasta la fecha hemos estado ejercitando diferentes tipos de opciones que nos ayudan a complementar esta materia, hoy día vamos a ejercitar esto. Ya vamos a ejercitar cada uno de los conocimientos más importantes que hemos adquirido desde el inicio de clases. Pero antes de todo tenemos que saber que los signos vitales son funciones orgánicas vitales. ¿Qué quiere decir esto? Los signos vitales, ¿ya?, están relacionados con las funciones de los órganos que nos permiten vivir, ¿ya? En este caso, y por ejemplo, sería la presión arterial, con el corazón, los pulmones, con la respiración, ¿ya?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de signos vitales observables y medibles, estamos hablando de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Cuando nosotros hablamos de signos vitales observables y medibles, eso quiere decir que es fácil realizar algún tipo de técnica y obtener un dígito, ya un rango numérico, para poder considerarlo como un parámetro que nos permita situar a un paciente de acuerdo a la escala, ¿ya? Si es que su condición es estable, si su condición está alterada, si es baja, si es alta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos medir sus conocimientos hasta el momento, es necesario que ustedes puedan ejercitar con estas actividades. Ítem 1, ya, habla de la temperatura corporal. ¿Cuál es el órgano encargado de la regularización de la temperatura corporal? ¿Cómo se denomina el equilibrio de la pérdida de calor con la producción de calor del cuerpo? Las dos primeras preguntas deben desarrollarlas, netamente escribir una palabra. Y todo esto lo pueden encontrar en las mismas guías anteriores. Acá, en la pregunta 2, cómo se denomina el equilibrio, deben elegir una de estas tres opciones. Y aquí abajo dice, indique brevemente a lo menos dos factores que influyen en la temperatura corporal de las personas, explicando la razón correspondiente. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver las guías anteriores o simplemente a razonar un poco, van a ver que cuando uno corre mucho, por ejemplo, hace mucha actividad física, ya el cuerpo automáticamente empieza a sentirse más caliente, la cara, las manos empiezan a transpirar, la espalda, entre otras acciones. Entonces, el ejercicio sería un factor que influye en la temperatura corporal. Y la explicación, netamente, que como la persona está corriendo, se está ejercitando, entra en calor por la actividad física y la temperatura corporal externa subiría. Y abajo dice, ¿qué instrumento se utiliza para la valoración de la temperatura corporal? Cuando me refiero a instrumento, es el objeto con el cual nosotros podemos medir y tener un resultado para la temperatura corporal. Ojo con eso. Y por último, indica al menos dos zonas corporales en las cuales se realiza el control de temperatura. Cuando hablamos de zonas corporales, ¿ya?, es un sitio en específico. Por ejemplo, si no estamos hablando en la ingle, es una zona, ¿ya? La ingle es una zona corporal, para que más o menos sepan a qué me voy refiriendo.
En el ítem número 2 hablamos de frecuencia cardíaca. Más o menos son las mismas preguntas que la frecuencia respiratoria. Debe explicar brevemente la definición de frecuencia cardíaca, brevemente, ya no más de una línea explicando qué significa la frecuencia cardíaca. Definir también brevemente cuál es el concepto de pulso central y pulso periférico. Acá se recomienda, antes que todo, identificar qué es el central y qué es el periférico, ¿ya? Y su palabra lo dice, central está más en el centro, periférico está más lejos, ya más que nada para que tengan una referencia de. Nombre las 4 características del pulso. En las guías anteriores se habló de que el pulso tiene 4 características específicas, las cuales nosotros lo utilizamos en el momento que palpamos la frecuencia cardíaca en la arteria de un paciente. Esas características ustedes tienen que nombrarlas, solo nombrarlas. Indique brevemente a lo menos 2 factores que influyen en la frecuencia cardíaca de las personas explicando la razón correspondiente. Vamos a seguir usando el ejemplo del ejercicio. Cuando una persona está corriendo, está haciendo ejercicio, por el acto de correr, de ejercitarse, de moverse, el corazón empieza a latir más fuerte porque la persona está respirando más y necesita la oxigenación y por ende la sangre debe llevar el oxígeno a todos los tejidos y por esta razón el corazón late más fuerte, ¿ya? Y eso pasaría a ser una taquicardia por esfuerzo físico. Ese es un ejemplo, ¿ya? Ustedes deben hacer exactamente lo mismo, pero obviamente con otros factores y rellenar ese recuadro. Pasamos al siguiente ítem de frecuencia respiratoria. Lo mismo, una breve explicación de lo que significa frecuencia respiratoria, ¿ya? Para esto incluso no necesitan ir a internet, como digo, está toda la materia en las guías y esto es netamente un poco de sentido común, la frecuencia respiratoria, ¿ya? ¿Cuáles son las estructuras involucradas en la respiración externa, desde la nariz hasta los alvéolos pulmonales? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben nombrar, ¿ya?, diferentes estructuras desde lo más lejano hasta lo más cercano a los pulmones para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, aparece acá la nariz. Tienen que ustedes buscar, ver qué viene después de la nariz, ¿ya? ¿Qué órgano, o sea, qué estructura del sistema respiratorio viene después de la nariz hasta llegar a los alvéolos pulmonales, que sería la parte más mínima más pequeñita del sistema respiratorio? Relate brevemente el proceso en el cual usted controlaría la frecuencia respiratoria en un paciente. Brevemente, ya no estoy pidiendo, por ejemplo, que digan que relaten desde que el paciente llegó a urgencias, por ejemplo, hasta que el paciente se fue de alta. No, unas 2 líneas, netamente dando las características principales que uno debe tener en consideración para poder medir la frecuencia respiratoria. También aparecen las guías, incluso una actividad en caso clínico que se daba esa respuesta. Y el cuadro exactamente lo mismo. ¿Qué factor influye en la frecuencia respiratoria y cuál sería su explicación? Y usando todavía el ejemplo del deporte, si la persona está corriendo, ya necesita ventilarse más y respira un poquito más fuerte y por ese sentido, por esa razón, la respiración aumenta. Acá, hablando del cuarto punto, presión arterial, lo mismo, debe escribir brevemente una definición de lo que es presión arterial, definir brevemente los conceptos de sistólica y diastólica, muy brevemente, ¿ya? Algo que dé a entender qué es la función de cada una de estas, ¿ya? Cómo se produce, pero lo más breve posible.
Nombre los dos instrumentos utilizados en la valoración de la presión arterial, los dos instrumentos más tradicionales, ya, que se utilizan. Indique brevemente también a lo menos dos factores que influyen en la presión arterial. Por ejemplo, el tema del deporte, en el momento en que el corazón ya late más fuerte, envía más rápido la sangre por las arterias y como aumenta el flujo de la sangre, la presión de la arteria y la resistencia de las paredes de la arteria es mayor y por ende sube un poco la presión arterial. ¿Ya? Ese es el factor y esa es la explicación. Y por último, los cuadros de parámetros de signos vitales. Acá ustedes deben completar cada uno de estos cuadros con el nombre técnico y el rango correspondiente, desde el más bajito hasta el más alto. Aquí aparecen ejemplos. El más bajo en la temperatura sería la hipotermia, ¿ya? Que es la temperatura corporal baja. Y esto es menos de 35,9 grados Celsius. ¿Ok? Y la máxima, que no sé cómo se llama y tiene que escribirlo usted, es mayor a 41 grados Celsius. La idea es que acá arriba pongan nombres técnicos, los correspondientes, y el rango numérico que corresponde a cada uno de los nombres técnicos. Algo muy simple y también está presente en sus guías. Sucesivamente con la frecuencia cardíaca, el rango más bajo, el rango más alto, acá el rango normal, acá mismo también rango más bajo, el rango normal, los rangos más altos, sus nombres técnicos deben ir aquí arriba y acá deben ir los valores numéricos. Y acá en la presión arterial ya sería como la más compleja, ya que deben, por ejemplo, acá hipotensión, colocar la presión sistólica y la presión diastólica. Y si se fijan, están acá todos separaditos por presión sistólica, diastólica, para que no se confundan en colocar los números. Y acuérdense, acá va a empezar de lo más bajo hacia lo más alto para que no se confundan y lo hagan bien, ¿ya? El puntaje total de toda esta actividad son 71 puntos, es harto. Así que si ustedes tienen alguna duda, consulta, pueden dirigirse a las guías anteriores, que ahí está todas las actividades desde la guía número 5 en adelante, hasta la fecha, o preguntarle lógicamente a su profesor a cargo. La fecha de entrega de esta actividad es para el 30 de junio hasta las 5:30 horas en los correos electrónicos de sus profesoras correspondientes, ¿ya? Y como dice, cualquier duda consulte, pregunten a sus profesoras y también revisen los videos explicativos que se cargan en la página oficial del colegio. Hay muy buen material y que ayuda bastante para poder desarrollar estas guías. De antemano, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.